me chocaron por detrás. La otra conductora era una mujer joven y guapa, embarazada de 8 meses y muy arrogante. No solo se negó a disculparse, sino que me dijo que esperara. Se dio la vuelta y se puso a llorar por el teléfono. Cariño, ven rápido, me están acosando, dijo. Media hora más tarde, apareció mi marido desde hacía 10 años, Edward, con su asistente, el hombre que me había dicho que estaba en casa preparándome sopa, el hombre que creía que me quería profundamente. Apareció con un fino velo de sudor en la frente, ligeramente sin aliento, claramente habiendo salido corriendo de casa sin siquiera cambiarse. Todavía llevaba la bata y las zapatillas que yo le había comprado. Al principio, pensé que Edward había venido a buscarme, pero yo ni siquiera le había llamado. Confundida, me preguntaba cómo sabía que había tenido un accidente, pero entonces le vi, con aspecto angustiado, caminando directamente hacia la conductora embarazada, sin siquiera darse cuenta de que yo estaba entre la multitud. Los ojos de la mujer se iluminaron al verlo, se arrojó a sus brazos, con los ojos enrojecidos y llorosos, como si le hubieran hecho un gran daño. Cariño, por fin has llegado, gritó con voz suave y dulce, completamente diferente de su actitud arrogante de antes. ¿Estás herida? ¿Está bien el bebé?, preguntó Edward, con los ojos fijos en su vientre hinchado, lleno de preocupación. Yo me quedé allí, agarrando mi teléfono, incapaz de creer lo que estaba viendo. Sin embargo, tenía que afrontar la verdad. El marido que creía que me amaba profundamente no solo me había engañado, sino que había tenido un hijo con esta mujer, un niño que tenía al menos 7 u 8 meses, y yo no había tenido ni idea. La alegría que había sentido por mi embarazo se había desvanecido hacía tiempo. En ese momento, sentí como si me hubieran echado un cubo de agua helada por encima, dejándome helada hasta los huesos. Un dolor agudo me atravesó el abdomen. Hice una mueca de dolor y me llevé una mano al vientre. Cariño, me duele el estómago, gimió la mujer. La expresión de Edward cambió al instante. La levantó en brazos. Llevaré a Lillian al hospital. Quédate aquí y ocúpate de todo, le dijo a su asistente antes de salir corriendo. Desde el principio hasta el final, la atención de Edward se centró por completo en Lillian, la mujer embarazada. Ni siquiera se había dado cuenta de que la persona involucrada en el accidente era su esposa desde hacía 10 años. Después de que se marcharan, el asistente escudriñó entre la multitud, buscando al conductor que había sido embestido por detrás. La multitud se apartó, dejándome a mí en medio. Señora, dijo el asistente, abriendo los ojos con sorpresa al reconocerme, y ver el Lincoln blanco detrás de mí. Entonces me di cuenta de que yo era el matón del que había hablado Lillian. Seguí la mirada del asistente, con una sonrisa amarga en los labios. Este coche era el que Edward había elegido, personalmente para mí, diciendo que su rendimiento y diseño eran perfectos para las mujeres. Antes había quedado oculto por la multitud, por lo que Edward no lo había visto, pero incluso si lo hubiera visto, dudaba que lo hubiera reconocido como mío. Su atención estaba totalmente centrada en la joven y hermosa mujer. La preocupación en sus ojos era tan genuina, igual que cuando me miraba cuando estaba enferma o triste. Había creído tontamente que este hombre me amaba profundamente. Hoy me di cuenta de que el amor y el cariño de un hombre pueden dividirse en muchas partes y que su profundo afecto puede no ser solo para ti. El asistente parecía avergonzado, con la boca ligeramente temblorosa, a juzgar por su reacción. Debía de saberlo de la señora Lillian desde hacía tiempo. Llevaba 5 o 6 años con Edward y siempre había sido muy educado conmigo. Tenía una buena impresión de él y a menudo le pedía que cuidara de Edward durante los viajes de negocios o las cenas. Ahora sospechaba que parte del motivo por el que Edward había podido ocultar esta aventura durante tanto tiempo se debía a la implicación del asistente. El dolor en el abdomen se intensificaba. Podía imaginar lo pálida que debía de estar mi cara. El asistente pareció malinterpretar mi expresión, pensando que era el impacto de la traición lo que me afectaba. Sus ojos preocupados se llenaron de compasión. No me molesté en corregirlo, forzando una sonrisa. Dije, ¿podría hacerme un favor? No le diga a Edward que yo era la otra persona implicada en el accidente. Y por favor, manda mi coche al taller. El asistente se quedó sorprendido. Al fin y al cabo, la mayoría de la gente en esa situación montaría un escándalo, pero yo me mantuve tranquilo, al menos en apariencia. Esperé en silencio su respuesta. Dudó un momento, claramente indeciso, pero finalmente asintió con la cabeza. Aún así, era el hombre de Edward, así que quién sabe si se lo diría más tarde. Paré un taxi. Cuando el conductor me preguntó a dónde quería ir, no dudé en responder. Al City Second Hospital. No tenía ningún deseo de ver a Edward, aunque estuviéramos en el mismo lugar. En el hospital, el obstetra me hizo un examen completo. SRA, Charlotte,
debido al impacto y teniendo en cuenta que se encuentra en una fase temprana del embarazo. El feto es inestable, muestra signos de un posible aborto espontáneo, necesita descansar y permanecer en cama para evitar el riesgo de perder al bebé. Puse la mano sobre mi vientre plano. Una pequeña vida crecía dentro de mí, una vida que había esperado durante 10 años. Pero, por desgracia, había llegado en el peor momento posible. Edward y yo éramos la envidia de todos. Era gentil, elegante y me cuidaba en todos los sentidos. En los 10 años que llevábamos juntos, nunca habíamos discutido. Lo único que lamentábamos de nuestro matrimonio era no poder tener hijos. Lo habíamos intentado todo, pero nada funcionaba. Y ahora, justo cuando menos lo esperaba, me había quedado embarazada. Últimamente había tenido náuseas y había pensado que era mi gastritis. Tenía pensado comprar un medicamento. Irónicamente, justo antes del accidente, Edward me había llamado para decirme que estaba preparándome sopa en casa y que había adelgazado. Incluso había fantaseado con lo feliz que se pondría cuando se enterara de que estaba embarazada. Pero ahora todo había cambiado. Programe la cirugía, dije. No pienso tener el bebé. La doctora no pareció sorprendida. Estaba segura de que trataban casos como este todos los días. Aunque me aconsejó que lo reconsiderara, sabía que mi matrimonio con Edward había terminado. Por mucho que me doliera, no podía traer un niño a una familia rota. Después de la intervención, tomé un taxi a casa. Cuando abrí la puerta, me sorprendió encontrar a Edward allí, a punto de marcharse. Se había cambiado de ropa y llevaba una maleta, la que siempre cogía para los viajes de negocios. Parecía que se iba de la ciudad. Al verme, Edward se quedó atónito por un momento y luego, inmediatamente se mostró preocupado. ¿Por qué has vuelto tan tarde? ¿No dijiste que volverías a casa al mediodía? ¿Dónde está tu coche? ¿No dijiste que habías vuelto en coche? Antes de que pudiera responder, dijo con cara de disculpa. Lo siento, cariño, la empresa tiene asuntos urgentes. Tengo que irme de viaje de negocios unos días. Cuídate en casa. La sopa que te preparé está en la cocina. Acuérdate de calentarla. Me reí fríamente para mis adentros. Temía que no fuera la empresa la que tuviera una emergencia. Miré fijamente a los ojos de Edward, tratando de encontrar algún indicio de fingimiento. Sin embargo, no había ninguno. No pude evitar preguntarme cómo era capaz de mentir y engañar con tanta naturalidad. Quizás Edward era realmente un actor nato. Su actuación era demasiado perfecta. Divorciémonos, dije. Edward se quedó paralizado por un momento. Luego me acarició el pelo como si estuviera calmando a un niño que tenía una rabieta. Con un tono bastante impotente, dijo, no hagas un escándalo. Voy a llegar muy tarde. Pórtate bien en casa y espérame, como siempre. Justo antes de salir, Edward se inclinó para besarme en los labios. Giré ligeramente la cabeza y su beso aterrizó en mi mejilla. Edward se detuvo, pero no le dio importancia. Cogió su equipaje y se marchó apresuradamente. Observé cómo su espalda se alejaba poco a poco y, de repente, me di cuenta de que había vivido estos 10 años como si fueran una broma. Todo tenía una explicación. No era de extrañar que la frecuencia de sus viajes de negocios hubiera aumentado tanto en los últimos 2 años. Con la excusa del trabajo, probablemente se reunía con Lillian. ¡Qué ridículo! Me creí de verdad que era por la expansión de la empresa. Mi confianza ciega se convirtió en lo que él utilizó para engañarme. Edward siempre se mostraba completamente sincero. Me informaba con antelación de todos sus planes de viaje y me llamaba o me enviaba un mensaje todos los días. Si se ausentaba más tiempo de lo habitual, incluso se quejaba, cariño, te echo de menos. Debería haberte traído conmigo. En aquel momento, me reía de lo pegajoso que era, sin temer las burlas de la empresa. Ahora me doy cuenta de que la broma era para mí. Mejor que se haya ido Edward. Acababa de salir de una operación y estaba muy débil. Estos días me vendrán bien para recuperarme y buscar un abogado que me ayude a redactar el acuerdo de divorcio. No había motivo para seguir con nuestro matrimonio. El divorcio era inevitable, y yo lucharía por lo que era mío por derecho. Edward volvió una semana después. El asistente había cumplido su palabra y, durante ese tiempo, Edward actuó como si todo fuera normal, informando de su paradero como lo hacía en todos sus viajes de negocios. No me importaba, ni tenía intención de seguir fingiendo ser la esposa amorosa. Mentí, diciendo que tenía un proyecto importante que me obligaba a hacer horas extras en el laboratorio. Edward sabía que no llevaba el teléfono al laboratorio, así que no sospecharía. El día que regresó, empaqué todas sus cosas en unas maletas. Esposa, ya llegué, gritó al entrar. Pero esta vez no me levanté a recibirlo en la puerta como solía hacer. Cuando vio las maletas apiladas en el suelo, pareció confundido y preguntó con una sonrisa. ¿Qué es esto? Ah, tus cosas. Las he empaquetado todas para ti, respondí con voz tranquila.
La sonrisa de Edward se congeló por un momento, pero solo durante un segundo, antes de recuperar la compostura. ¿Qué quieres decir? Divorcio, dije, tal y como te dije antes de que te fueras. Estás haciendo otra de tus rabietas, dijo, con un tono como si yo fuera una niña caprichosa. Está bien. Sé que no debería haberte dejado solo en casa cuando acababas de volver de un viaje de negocios, pero no pude evitarlo. La empresa tenía una emergencia temporal, dijo Edward. No, mira lo que te he traído de regalo. Tu tipo de bolso favorito. Sacó una mochila y me la mostró como si fuera un tesoro, con expresión expectante, esperando mis elogios. Edward me ofreció la bolsa durante un buen rato y, al ver que no la cogía, frunció ligeramente el ceño. Cógela. ¿No es tu favorita? En cuanto vi la bolsa, sentí náuseas, como si me hubiera tragado una mosca. Me encantaba esa mochila. Incluso le había insistido mucho a Edward para que me la regalara por mi cumpleaños. Él me lo había prometido a regañadientes y yo lo había esperado con impaciencia. Pero el día que me chocaron por detrás, vi a esa otra mujer llevando una igual. Nos había regalado a los dos la misma mochila. Edward, ¿de verdad querías disgustarme tanto? La tensión en la habitación se hizo palpable. Edward finalmente pareció darse cuenta de que mi conversación sobre el divorcio no era solo por enfado o una broma. ¿Hablas en serio? Preguntó. Sí, asentí con firmeza. ¿Por qué? Edward me miró con cara de desconcierto. ¿Por qué? Repetí, con una risa escapándose de mis labios. Un hombre infiel. ¿De verdad pensaba que no me divorciaría de él? ¿Planeaba quedarse conmigo para algún tipo de celebración de Año Nuevo? ¿Tú qué crees? Pregunté en lugar de responder. No lo sé. Por eso te lo pregunto, dijo, frunciendo el ceño como si yo fuera la irracional. Cariño, deja de montar una escena. He estado muy ocupado toda la semana y estoy cansado. Se recostó en el sofá, presionándose la frente con la mano y con aire agotado. ¿Cansado del trabajo o de cuidar a una mujer embarazada? Le espeté con voz venenosa. En cuanto pronuncié esas palabras, Edward abrió los ojos como platos. Su cuerpo, antes relajado contra el sofá, se tensó de inmediato. Sonreí al ver el pánico reflejado en su rostro. Cariño, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué mujer embarazada? Su intento de fingir ignorancia fue patético. No pude evitar burlarme. Edward, deja de fingir. Tienes el valor de hacerlo, pero no de admitirlo. ¿Recuerdas el día que te fuiste? Me preguntaste. ¿Dónde estaba mi coche cuando llegué a casa? ¿Y eso qué tiene que ver? Preguntó, confundido por qué sacaba ahora el tema del coche. Tiene mucho que ver. Ese día, me chocó por detrás una mujer en un Porsche rojo, con una barriga de 8 meses. Terminé, con la voz llena de desprecio mientras lo miraba de reojo. El rostro de Edward palideció y el pánico finalmente se apoderó de él. Sus pupilas se dilataron cuando mencioné el Porsche rojo y la mujer embarazada. Tragó saliva con dificultad y, de repente, se arrodilló a mi lado y me agarró la mano con fuerza. Cariño, por favor, escúchame. No es lo que piensas, suplicó. Esa mujer se llama Lillian. Es una nueva becaria de la empresa. No habíamos tenido ningún contacto hasta esa noche. Continuó con voz temblorosa. Al parecer, había bebido demasiado en una fiesta de la empresa y Lillian se había ofrecido a llevarlo a casa. En lugar de eso, lo había llevado a su casa y lo había seducido. Estaba borracho. Cariño, pensé que eras tú. Sentí como me invadía el asco. Cariño, sabes que solo te quiero a ti. No quiero a Lillian y no quiero estar con ella. Solo. Su voz se apagó y me miró, bajando la cabeza avergonzado. ¿Solo qué? Pregunté fríamente. Sus excusas eran repugnantes. Solo te quiero a ti. Cariño, susurró. ¿Qué me quería? ¡Qué chiste! Ella te dijo que estaba embarazada y ahora tienes que responder ante ella. Así que aquí estás, siendo mi cariñoso marido mientras también eres el cálido marido de otra mujer, disfrutando de la felicidad a tu alrededor con tranquilidad. Repetí burlonamente los pensamientos inconclusos de Edward. Yo no lo hice, replicó Edward con vehemencia. No importa si lo hiciste o no, solo fírmalo. Le entregué el acuerdo de divorcio. No quiero el divorcio. Cariño, perdóname esta vez. Te juro que nunca volveré a contactar con Lillian. Edward se negó a firmar los papeles y a mudarse. Parecía que había cortado definitivamente con Lillian, actuando como un cachorro pegajoso, siguiéndome todo el día. Hacía la colada, cocinaba, fregaba el suelo y lavaba los platos. Cada vez que salía, se apresuraba a abrirme la puerta. Cuando iba al supermercado, se apresuraba a llevar mis bolsas. Incluso cuando me daba un baño, se apresuraba a llenar la bañera para mí. Sin embargo, a mis ojos, todo eso no significaba nada. No sentía ningún afecto por él. Mi determinación de divorciarme era tan firme como siempre. En mi mente solo había un pensamiento: la traición de este hombre. Aunque esta vez no hubiera una Lillian,
No había garantía de que no hubiera otra Lillian en el futuro. Mientras Edward se aferraba a mí y se negaba a divorciarse, ciertas personas no podían quedarse quietas. Primero, un número desconocido me añadió a WhatsApp y me envió un montón de fotos ambiguas y registros de chat. A través de esos mensajes, llegué a conocer un lado completamente diferente de Edward. Resultó que el hombre gentil y elegante que yo conocía también tenía un lado salvaje. A mis espaldas, se había quejado de mí, diciendo que solo era una cara bonita, aburrida y sin interés. Afirmaba que estar conmigo era deprimente y que era infeliz. Sin embargo, había sido él quien me había cortejado, quien me había prometido amor para toda la vida. Entonces, recibí otra llamada. Charlotte, no pensaba que fueras tan tolerante. Sabes que Edward te ha traicionado y, aún así, sigues a su lado. Así que ese día chocaste a propósito contra mi coche. Afirmé, sin preguntar, sino afirmando. Lillian quería revelar la traición de Edward, con la esperanza de que yo lo dejara por mi propia voluntad. Así es, parece que no eres tonta, se burló, con un tono rebosante de autosatisfacción y desdén. Si yo fuera tú, en lugar de perder el tiempo conmigo, iría a convencer a Edward para que firmara los papeles del divorcio. Sin esperar su respuesta, colgué y bloqueé su número. Tenía un fetichismo grave por la limpieza. Los hombres que ya estaban mancillados me parecían basura y me alegraría que alguien los reciclara. Sin embargo, subestimé a Lillian. Sin esperar su respuesta, colgué y bloqueé su número. Tenía un serio fetiche por la limpieza. Los hombres que ya estaban mancillados me parecían basura y me alegraría que alguien los reciclara. Sin embargo, subestimé el alcance de la desvergüenza de un hombre. A medida que se acercaba la fecha del parto, Lillian se ponía cada vez más nerviosa porque Edward no se había divorciado de mí. Llegó incluso a buscar mi lugar de trabajo e irrumpió en mi oficina, ignorando a los guardias de seguridad de la entrada. Charlotte, Edward ya no te quiere. Si yo fuera tú, sería inteligente y daría el paso para divorciarme. Lillian montó una escena, enfatizando deliberadamente su gran barriga mientras hablaba. Ese día tenía que discutir un importante proyecto de cooperación. Me sentía avergonzada y enfadada. Siempre había practicado el principio de separar los asuntos públicos de los privados. Nunca hablaba de asuntos familiares en el trabajo. Los pocos representantes de la parte cooperativa intercambiaron miradas y la persona encargada me dijo educadamente: Señora Lillian, continúe. Podemos discutir la cooperación más tarde, cuando tengamos ocasión. Comprendí que se trataba simplemente de un pretexto cortés para salvarme la cara y que era probable que el proyecto se fuera al traste. No quería que me tomaran por boba, ni quería entrar en discusiones sin sentido con Lillian. Así que contuve mi ira y pedí a los guardias de seguridad que la acompañaran fuera. ¿Quién iba a imaginar que Lillian, aprovechándose de su embarazo, actuaría con tanta arrogancia? A ver quién se atreve a tocarme. Estoy embarazada, declaró. ¿Y qué hay de malo en eso? Le espeté, levantando la mano para darle una fuerte bofetada. No iba a meterme con una loca. Si un perro me mordía, yo le mordía. Me repugnaba la idea de tener pelo de perro en la boca. Sin embargo, eso no significaba que fuera fácil intimidarme. Contenerme no era propio de mi carácter. Como Lillian era desvergonzada, no había necesidad de que yo fuera educada. ¿Te atreves a pegarme? Jadeó, cubriéndose las mejillas ardientes y mirándome con incredulidad. ¿Qué hay de malo en pegarte? Sabes que eres una amante. ¿No debería recibir golpes a alguien que destruye las familias de otras personas? ¿O es que ser amante es algo honorable? ¿Quieres que vaya a vivir con él y lo haga público? Los compañeros que observaban la escena miraron, extrañados a Lillian, y la señalaron con el dedo. Su cara se puso verde y roja mientras evitaba el contacto visual. Además, este es mi lugar de trabajo. No deberías haber venido aquí a montar un escándalo. Es algo que no puedo tolerar, y mucho menos perdonar. No pude evitar reírme. ¿Alguien como Lillian tenía sentido de la vergüenza? Al final, sigue siendo lo mismo. El que se ha negado a firmar es él, Edward, no yo. Si realmente eres capaz, ve a convencerlo para que acepte el divorcio. De lo contrario, tu hijo se convertirá realmente en un hijo ilegítimo, que no podrá ver la luz del día. Sonreí burlonamente, posando mi mirada burlona en el prominente vientre embarazado de Lillian. Sus ojos brillaron con resentimiento y renuencia. De repente, algo pareció llamar su atención y su boca se curvó en un arco melancólico. Se agarró el estómago y exclamó con dolor exagerado: ¡Ah, mi estómago! Mi expresión cambió ligeramente. ¡Qué táctica tan manida! Pero incluso las tácticas más gastadas pueden ser creídas por algunos. Cuando Edward llegó y vio a Lillian llorando por el dolor de estómago, me miró como si quisiera devorarme. Charlotte, sé que soy yo quien te ha hecho daño, pero por mucho que me odies, no puedes ser tan cruel como para hacer daño a un niño inocente. La decepción me golpeó como una montaña.
Allí, delante de mí, estaba el hombre al que había amado durante 10 años. Resultaba que, en su mente, yo era una mujer cruel que haría daño a una inocente. Edward ni siquiera intentó comprender la situación antes de condenarme. Me odié a mí misma por haber sido tan ciega al principio. Date prisa y lárgate, o verás mi lado más cruel, le dije, mirando fijamente a Edward, con la voz fría como el hielo. Él nunca había visto ese lado mío y se quedó momentáneamente atónito. Lillian, al darse cuenta de su vacilación, le tiró rápidamente de la manga. Edward, me duele el estómago, al oír sus palabras. Edward volvió a la realidad. No tengas miedo, te llevaré al hospital ahora mismo. Con su partida, finalmente se cerró el telón de esta farsa, en la que una amante arrogante había provocado a su pareja original. Sabía que, durante un tiempo, sería el tema de conversación de todos durante el té. Sin embargo, no me importaba. El divorcio aceleraría inevitablemente el proceso. Yo quería una separación digna, pero Edward no había cooperado, así que tuve que recurrir a medios especiales. Saqué mi teléfono y marqué un número. 2 días después, Edward fue despedido de la empresa. ¿Has sido tú, verdad?, me preguntó, enfrentándose a mí. Sonreí con franqueza. Así es, fui yo. ¿Sabes lo que has hecho?, me gritó Edward furioso. Edward, no soy estúpida. Antes, te resistías a divorciarte de mí, no por lo mucho que me quieres, sino porque estás a punto de ser ascendido a vicepresidente. A tu jefe le interesa mucho el carácter y tú temes que el escándalo de tu infidelidad conyugal salga a la luz en este momento crítico, creando complicaciones innecesarias. ¿Cómo lo sabes?, me preguntó Edward, mirándome con incredulidad y los ojos muy abiertos. Sonreí fríamente. Se me olvida decirte que tu jefe es mi compañero de la universidad. Así que, Edward, date prisa y firma. No me desasentó más, mirando el acuerdo de divorcio que tenía delante. El rostro de Edward era una mezcla de enfado y vergüenza. Fírmalo, fírmalo, cuando llegue el momento. No llores ni me supliques. Enfurecido, Edward agarró un bolígrafo y firmó. Suplicarle. Edward era muy bueno haciéndose quedar bien. Un hombre promiscuo se hacía pasar por un santo del amor. Aunque Edward tenía la culpa. Él vivía en esta casa, no yo, por eso no quería la casa. Quería que me diera dinero en efectivo para poder mudarme. El reparto del resto de los bienes también era razonable. Después del divorcio, probablemente sentí que mi energía mejoró solo por estar lejos de esa escoria. El proyecto de I+D del que estaba a cargo fue bien y, en menos de medio año, me ascendieron a director del departamento de I+D. Se dice que poco después de obtener el certificado de divorcio, Edward se casó con Lillian. He oído que Lillian tiene un hijo. Creo que Edward debe de estar muy feliz esta vez. Por fin ha conseguido lo que quería. Lógicamente, Edward no debería pensar en mí como una es mujer adulta y poco interesante. Sin embargo, una noche, Edward me llamó. Edward debía de estar borracho. Por teléfono, lloraba. Cariño, me equivoqué. Lo siento. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, el hombre que estaba a mi lado me arrebató el teléfono. Ya que estáis divorciados, espero que el Sr. Edward se abstenga de llamarla en el futuro. Como adulto, Edward empezó a cuestionarse la voz masculina que acababa de oír. ¿Quién eres? ¿Qué relación tienes con ella? El tono interrogativo de Edward era como el de un marido que acababa de descubrir que su mujer le era infiel, pero no me importaba, porque ahora él no era nadie en mi vida. A la mañana siguiente, cuando me dirigía al trabajo, vi a Edward abajo. Debía de llevar mucho tiempo esperando, porque había tirado un montón de colillas al suelo. ¿Quién era el hombre de anoche?, me preguntó Edward muy emocionado al verme. Se acercó y me agarró la mano exigiéndome una respuesta. No tiene nada que ver contigo, le respondí frunciendo el ceño y sacudiendo su mano con fuerza. Aún no sé cuánto me quieres. No puedo creer que hayas podido pasar página tan rápido y encontrar a otro hombre. Debes de haber encontrado a alguien para fastidiarme a propósito, ¿verdad? Realmente no sabía de dónde sacaba Edward tanta confianza. Tuve que recordárselo pacientemente una vez más. Edward, ya estamos divorciados. No tienes ningún derecho a entrometerte en mis asuntos. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué no me lo dijiste cuando estabas embarazada? Pase lo que pase, soy el padre del niño. ¿Planeas traer a mi hijo para que se case con otra persona y que llame papá a otra persona? Edward estaba furioso y sacó un papel de su mano. Resultó ser mi prueba anterior, que supuestamente se había quedado allí cuando me mudé. Estoy embarazada. Al ver la sorpresa en el rostro de Edward, continué sin prisas. Pero aborté. ¿Qué has dicho? ¿Abortaste? ¿Quién eres tú para tomar una decisión sin consultarme? La sonrisa de Edward desapareció en un instante. ¿En base a qué? ¿En base a que su padre es un infiel? Me reí con frialdad. Yo, balbuceó Edward. Entonces, Edward,
Cualquiera tiene derecho a acosarme, menos tú. Creía haberlo dejado claro, pero no esperaba volver a ver a Edward al día siguiente en la planta baja. Esta vez, incluso llevaba un ramo de rosas en la mano. Fruncí el ceño, preguntándome por qué seguía allí ese fantasma. Si antes no tenía claro por qué Edward había vuelto a molestarme, ahora sí lo tenía. Después de que se marchara ayer, encontré a nuestros amigos comunes. Antes, todos evitaban mencionar a Edward delante de mí, así que no sabía mucho sobre él. Resultó que, después de que Edward y Lillian se casaran, la vida no era tan buena como podría haber sido. Lillian fue mostrando poco a poco su naturaleza perezosa. Solo sabía arreglarse cada día y gastar dinero como si fuera agua. Lillian nunca hacía las tareas domésticas y dejaba al niño con los padres de Edward. Edward volvía a casa del trabajo no solo para cocinar, sino también para limpiar la casa. Debido a su último escándalo, muy pocas empresas estaban dispuestas a contratar a Edward. Edward solo pudo encontrar una pequeña empresa para hacer algunos trabajos ocasionales. A medida que los ingresos de Edward disminuían, poco a poco dejaron de satisfacer la naturaleza derrochadora de Lillian. La actitud de Lillian hacia Edward tampoco era tan buena como antes e incluso era cada vez más irrespetuosa con sus padres. Lo más exagerado fue que se llevó todos los ahorros de Edward para comprarle una casa a su hermano materno y pagarla en su totalidad. Por esta razón, Edward y Lillian tuvieron una gran pelea. Los días de los dos podían describirse como los de un perro y un gato. Ignoró las rosas que le entregó a Edward. Esta vez, iba a decirlo más claramente. Edward, no creas que no sé por qué has venido a verme ahora, pero es porque después de estar con Lillian, te has dado cuenta de que ya no sientes lo mismo que antes y que tu vida ahora no es tan buena como te gustaría. Por eso has vuelto a pensar en mí. Para ser sincero, es que no sabes lo suficiente, pero nadie va a esperarte donde estás para siempre. Vete. Es desagradable verte acosándome ahora. Edward parecía como si le hubieran golpeado de repente. Estaba pálido y con los hombros caídos. Sí, Edward era una persona que siempre se había enorgullecido de sí mismo. Desde niño, tanto en lo académico como en lo profesional, todo le había ido sobre ruedas. Ahora Edward se había ido. Esta vez, se había ido para siempre. Una vez más, un año después, volví a tener noticias de Edward. Edward había tenido un accidente. Se decía que Lillian lo había apuñalado y que casi había perdido la vida. Pasó un día y una noche en urgencias antes de escapar por los pelos de la muerte. Resultó que Lillian nunca había sido una persona responsable. Incluso mientras daba el pecho, salía a escondidas a bares, a beber y a divertirse. Trágicamente, su hijo bebió su leche materna, lo que le provocó una intoxicación alcohólica y graves daños cerebrales. También por este motivo, el niño fue enviado al hospital para recibir tratamiento, y Edward descubrió que el tipo de sangre del niño no era el correcto. Él era del tipo O, mientras que Lillian era del tipo A. Sin embargo, el tipo de sangre de su hijo resultó ser AB. Edward hizo una prueba de paternidad y confirmó que el niño no era suyo, sino que él era en realidad el receptor. Edward confrontó a Lillian con los resultados de la prueba de paternidad. Al principio, Lillian se negó a admitir nada, pero cuando Edward no pudo soportarlo más y le dio 2 bofetadas, ella finalmente reveló la verdad. Irónicamente, la propia Lillian no sabía quién era el verdadero padre del niño. Había estado saliendo con varios hombres al mismo tiempo. Cuando descubrió que estaba embarazada, se sintió confundida y no sabía de quién era realmente el bebé. Entre los hombres con los que salía, inicialmente se había decantado por un rico heredero de segunda generación. Sin embargo, cuando lo buscó, él la rechazó, diciéndole que solo estaba jugando con ella y que nunca había tenido intención de casarse. Incluso le transfirió $2,000 para cubrir el coste de un aborto. Lillian vio a Edward como su segunda mejor opción, ansiosa por tener un hijo. Efectivamente, cuando Edward se enteró del embarazo de Lillian, se mostró atento y se ofreció a mantenerla. Esto llevó a Lillian a creer tontamente que Edward se casaría con ella. Lo que no se dio cuenta era que, aunque Edward quería un hijo, nunca tuvo intención de casarse con ella. No es que me quisiera de verdad, es que no podía renunciar a la imagen de marido devoto, que se había construido a lo largo de los años. Edward era un hombre típico, incapaz de renunciar a las comodidades del hogar y, al mismo tiempo, incapaz de rechazar el encanto de una aventura fuera de casa. Al descubrir la verdad, Edward y Lillian tuvieron una acalorada discusión. Él la echó de casa y le dijo que ya no se haría responsable de los gastos médicos del niño. Lillian, que no estaba dispuesta a cargar sola con todo el peso, no tenía una fuente de ingresos estable y no podía permitirse los elevados gastos médicos del niño. En un ataque de rabia, Lillian fue a la casa de Edward, sacó un cuchillo de fruta que había escondido en su bolso, y lo apuñaló en el abdomen. Después del accidente de Edward,
la madre de Edward, mi ex suegra, vino a verme. Me suplicó que lo visitara en el hospital. Según ella, aunque Edward había recuperado la conciencia, parecía no tener ganas de vivir. No respondía y se negaba a comer o beber. Al ser su único hijo, temía por su vida, consciente de que podría encontrarme con un muro o no querer enfrentarme a él. Me resistía a ir. Que Edward viviera o muriera ya no era asunto mío. Sin embargo, ver a la madre de Edward tan angustiada, llorando y suplicándome de rodillas, me hizo dudar. Aunque ella había apoyado a Edward durante nuestro divorcio, entendía su postura. Al fin y al cabo, Edward era su hijo. Sin él, yo no era más que un extraño para ella. Podía permanecer indiferente ante el destino de Edward, pero no podía ignorar las sinceras súplicas de una madre afligida. Al final, le prometí a la madre de Edward que encontraría tiempo para visitarlo en el hospital. Había pasado un año desde la última vez que lo vi y, a primera vista, apenas reconocí a Edward. En la cama del hospital yacía una figura esquelética con el rostro sin vida. ¿Dónde estaba el Edward lleno de vida que yo conocía? En el momento en que Edward me vio, hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por incredulidad y emoción. Charlotte. Sin embargo, antes de que su sonrisa pudiera florecer por completo, le dije con voz débil, no pienses demasiado. Solo he venido a verte porque tu madre me lo ha suplicado. Su sonrisa se congeló en su rostro y se desvaneció lentamente. Charlotte, lo siento mucho. Créeme, desde el principio hasta el final, nunca quise divorciarme de ti. En los últimos años, has ascendido mucho en tu trabajo, lo que me ha causado una gran presión psicológica. Y luego está el hecho de que nunca hemos tenido hijos. Sabes lo mucho que mis padres desean tener nietos. No sabía a quién acudir para expresar mi amargura e impotencia. Fue entonces cuando apareció Lillian. Era comprensiva y amable. Siempre escuchaba atentamente mi confusión y me consolaba. Me hacía sentir como si tuviera una confidente. Pero eso era todo lo que era. Yo reía fríamente en mi interior. Por entonces, Edward seguía echándome la culpa de su infidelidad y, buscando excusas para sus actos, creía que Edward nunca había pensado en divorciarse de mí y que nunca había tenido intención de asumir la responsabilidad de Lillian. En el fondo, era egoísta y egoísta. Charlotte, una vez estuvimos tan enamorados. Empecemos de nuevo. Vale, nos queríamos, pero el amor del que hablas desapareció en el momento en que me di cuenta de que me habías traicionado. Edward, donde hay una causa, hay un efecto. Todo es culpa tuya. No eches toda la culpa a los demás. Si no te hubieras distanciado y codiciado el aroma de las flores silvestres del exterior, no habrías acabado donde estás ahora. Todo el color se borró del rostro de Edward. Sus ojos estaban apagados y sin vida. Seguía murmurando, tienes razón, yo soy el culpable. Luego se echó a reír como si se hubiera vuelto loco, incluso llorando de risa. Su aspecto era casi maníaco. Ja, 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 este es el precio que tengo que pagar. Solo entonces me di cuenta de que, debido al cuchillo de Lillian, Edward había perdido su fertilidad. Nunca volvería a tener hijos. La familia de Edward estaba destinada a extinguirse. Para un hombre orgulloso como Edward, esto era un golpe fatal. Lillian había dado a luz a un niño que no era de Edward, mientras que el niño que yo llevaba en mi vientre había sido abortado debido a las acciones de Lillian. Así que Edward tenía razón. Era el castigo. Su castigo por traicionar su matrimonio. Edward, esta es la última vez que te veo. En el futuro, vivas o mueras, o venga alguien a arrodillarse y suplicarme, no seré tan compasiva como para volver a verte. Después de decir eso, salí directamente de la habitación del hospital. Sin alejarme mucho, pude oír un sollozo reprimido y estoico que provenía del interior de la sala. Sin embargo, no dudé ni me detuve en mis pasos. Una vez que una persona hace algo malo, debe pagar el precio. Nadie era una excepción. El sufrimiento de Edward no merecía mi compasión. Al contrario, sentí una incomparable tranquilidad en mi corazón, que incluso aligeró mis pasos. Al salir por la puerta del hospital, vi un coche aparcado al lado de la carretera y, apoyada contra él, una figura familiar. La comisura de mis labios se curvó hacia arriba inconscientemente, de cara a la brisa y al sol naciente. Avancé con paso firme.